¿Cómo llegas a estas horas, Critón? ¿No es todavía temprano? En efecto, es muy pronto. ¿Qué hora, aproximadamente? La del alba. Me extraña que el guardián de la cárcel haya querido atenderte. Ya es amigo mío, Sócrates, de tanto venir por aquí, y además, alguno que otro favor se ha sacado también de mí. ¿Llegas ahora o llevas ya un rato aquí? Llevo bastante rato. Entonces, ¿cómo no me has despertado inmediatamente en lugar de estarte ahí sentado en silencio? Por Zeus, Sócrates, tampoco yo querría estar en tan gran desvelo y dolor. Sin embargo, hace rato que admiro de ver cuán dulcemente duermes, y adrede no te desperté, para que pasases el tiempo lo más agradablemente posible. Sin duda, muchas veces durante toda la vida envidié tu manera de ser, pero mucho más en la presente desgracia al considerar con cuánta facilidad y tranquilidad lo soportas. Sin duda, Critón, sería inoportuno indignarme a mi edad si es necesario morir ya. También otros de tu edad se ven inmersos en situaciones como esta, pero en nada se les libra a la edad no de indignarse por suerte. Así es, pero ¿por qué has venido tan pronto? Porque traigo una noticia terrible, Sócrates, no para ti, a lo que veo, pero sí terrible y dura para mí y para todos tus amigos. Por mi parte, no creo que pudiera recibir otra más dura. ¿Qué noticia? ¿Acaso ha llegado ya la nave procedente de Delos a cuyo regreso es preciso que yo muera? Todavía no ha llegado, pero para mí que llega hoy, según lo que han dicho algunos que vienen de Sunion y la han dejado allí. Según estos, es evidente que la nave llega hoy y, por lo tanto, será forzoso, Sócrates, que mañana pongas fin a tu vida. Pues si así agrada a los dioses, Critón, que así sea en buena hora. Sin embargo, no creo que llegue hoy la nave. ¿De dónde deduces esos? Te lo voy a decir. De alguna manera, según parece, yo he de morir al día siguiente de aquel en que llegue la nave. Por lo menos así lo afirman los que tienen autoridad sobre estas cosas. Pues bien, no creo que llegue hoy la nave, sino mañana. Me baso en cierto sueño que he tenido esta noche, hace un momento, y ha sido muy oportuno al no despertarme. Y bien, ¿qué sueño ha sido ese? Me parecía que una mujer hermosa y de noble aspecto se me acercaba, vestida de blanco y llamándome me decía: Sócrates, al tercer día llegarás a la fértil Ptía. Extraño sueño, Sócrates, esclarecedor a mi modo de ver, Critón. Demasiado, según parece, pero, querido Sócrates, aún así hazme caso y sálvate, porque para mí, si murieses, no sería una única desgracia, sino que, aparte de verme privado de un amigo como jamás encontraré otro igual, además de eso, muchos de los que no nos conocen bien a ti y a mí podrían creer que siendo capaz de salvarte, si hubiera querido gastar dinero, lo descuide. Y ciertamente, ¿qué fama sería más vergonzosa que estar de parecer que se estima en más dinero que los amigos? Porque la mayoría no se convencerá de que tú mismo te negaste a salir de aquí, a pesar de nuestros ruegos. Pero, querido Critón, ¿qué nos importa esa opinión de los demás? Pues los más honrados, de los que sí vale la pena preocuparse, considerarán que esto ha sucedido tal y como tenía que suceder. Pero ves que es necesario, Sócrates, preocuparse también de la opinión de los demás, pues estas cosas de ahora ponen de manifiesto que la mayoría es capaz de llevar a cabo no solo los más pequeños males, sino quizás incluso los más grandes, contra aquel que haya incurrido en su odio. Ojalá, Critón, la mayoría fuera capaz de hacer los mayores males, para que también fuera capaz de realizar los mayores bienes. Eso sería magnífico, pero ahora no son capaces de hacer ninguna de las dos cosas, pues, no siendo capaces de hacer otra, ni otro insensato o sensato, lo que hacen, lo hacen al azar. Bien, sea como tú dices, pero, Sócrates, dime, ¿acaso temes por mí y por los demás amigos tuyos que, si tú sales de aquí, los psicofantes no causen algún daño por haberte sacado y que veamos obligados a perder toda nuestra fortuna o muchas riquezas o, incluso, a sufrir algún otro daño además de estos? Pues, si temes algo de tal clase, olvídate de ello. Es justo que nosotros, de alguna manera, corramos este riesgo para salvarte y, si es necesario, aún otro mayor. Vamos, hazme caso y no obres de otro modo. Me preocupo de todo esto, Critón, y de otras muchas cosas más. Pues bien, no tengas esos temores. Además,
No es mucho el dinero que quieren recibir algunos por salvarte y sacarte de aquí. ¿Y no ves que esos psicofantes son muy baratos y que no haría falta mucho dinero para sobornarles? Yo creo que te bastaría con mis riquezas. No obstante, si en tu solicitud por mí no crees que sea necesario gastar mis riquezas, hay aquí algunos extranjeros dispuestos a pagar lo que haga falta. Incluso uno de ellos, Simias el Tebano, ha traído dinero suficiente para este asunto. También está dispuesto Cebes y sin duda otros muchos. De manera que, como te digo, por temer esto no renuncies a salvarte, ni como decías en el tribunal, sea penoso para ti el saber cómo has de vivir al salir de aquí, pues a donde quiera que vayas te recibirán bien, y si quieres ir a Tesalia, tengo allí amigos que estimarán en mucho y te preocuparán su seguridad, de modo que nadie te moleste en Tesalia. Además, Sócrates, me parece que intentas una acción que no es justa, entregarte cuando puedes salvarte y apresurarte a hacer contra ti cosas que solo tus enemigos procurarían y de hecho han ansiado destruirte. Además de estas cosas, me parece a mí que traicionas a tus propios hijos, a los que, siéndote posible criarlos y educarlos, dejas abandonados al marchar y, por tu parte, ellos harán lo que la suerte les depare. Dispondrán, como es natural, de aquellas cosas que se depara a los huérfanos en los orfanatos. Así pues, es necesario o no tener hijos o acarrear con el peso de su crianza y educación. Y a mí me parece que tú eliges lo más sencillo. Además, se ha de elegir lo que un hombre honrado y bueno elegiría, al menos cuando uno afirma que se ha preocupado toda la vida de ejercitar la virtud, de manera que yo mismo me avergüenzo por ti y por nosotros, tus amigos, de que pueda parecer que todo este asunto en torno a ti se ha realizado con una cierta cobardía por nuestra parte, tanto con la comparencia ante el tribunal, que, habiéndose podido evitar, tuvo lugar, y el mismo proceso del juicio, como este final ciertamente absurdo, y que parezca que nosotros, puesto que no te salvamos, ni a tú ni a ti mismo, hemos rehuido este asunto por cierta incapacidad o por cierta cobardía nuestra, cuando era posible y realizable si hubiese existido en nosotros un mínimo interés, por pequeño que fuese. Pues bien, Sócrates, ten presente esto, no sea que al mismo tiempo que un daño, sea también una deshonra para ti y para nosotros. Así pues, reflexiona, aunque ya no es tiempo de reflexionar, sino de haber tomado ya una determinación, y no solo una determinación, pues la noche próxima es necesario que todo esto se haya realizado. Si esperamos más, entonces ya será irremediable e imposible. Venga, Sócrates, hazme caso sin vacilar y no obres de otro modo. Amigo Critón, tu buena voluntad sería merecedora de mucha estima si tuviera alguna rectitud, si no, cuanto mayor, tanto más enojosa. En fin, es necesario que nosotros consideremos si se ha de obrar así o no, porque yo, ahora y siempre, he sido de tal condición que no he obedecido a ninguno de otro de mis impulsos sino a la razón, la cual, examinándola, se me parece como la mejor. Los razonamientos que decía anteriormente no soy capaz de ahora desecharlos. Una vez que me decía anteriormente no soy capaz de venir a esta adversidad. Es más, de algún modo me siguen pareciendo iguales y honro y respeto los mismos razonamientos que antes. Si no somos capaces de exponer ahora otros mejores que aquellos, has de saber que no cederé ante ti, aunque la fuerza de la mayoría nos asuste, como se asusta como duendes a nuestros niños, imponiéndonos prisión, muerte y privación de bienes. ¿Cómo podríamos examinar eso más adecuadamente? Veamos, en primer lugar, si retomamos el razonamiento respecto a las opiniones de los hombres, ¿teníamos razón o no cuando decíamos que se ha de prestar atención a las opiniones y a otras no? ¿O es que antes de que yo debía morir estaba bien dicho y ahora, por el contrario, resulta que lo decíamos en vano, por hablar, y ahora en realidad niñerías y chiquillerías? Deseo vivamente, Critón, examinar contigo si este razonamiento me parece diferente en algo cuando me encuentro en esta situación, o es lo mismo, y si lo hemos de dejar de correr o lo hemos de seguir. Según creo, dicen los que se consideran entendidos y poco más o menos lo que decía yo hace un momento, que de entre las opiniones de los hombres manifiestan, debemos estimar unas en mucho y otras no. Esto, Critón, por los dioses, ¿no te parece que está bien dicho? Pues tú, según la previsión humana, estás libre de tener que morir mañana, y la presente desgracia no te va a ofuscar. Examínalo. ¿No te parece que se ha dicho suficiente que no se deben estimar todas las opiniones de los hombres, sino unas sí y otras no?
y tampoco las de todos, sino las de unos sí y las de otros no. ¿Qué dices? ¿No está bien dicho esto? Está bien dicho. ¿Y no es verdad que hay que estimar las buenas y no las malas? Sí. ¿Las buenas no son las de los sensatos y las malas de los insensatos? ¿Cómo no? Veamos qué es lo que se quería decir con todo esto. Un hombre que se ejercita haciendo gimnasia, presta atención a la balanza, la censura y la opinión de cualquier hombre, o la de uno solo, la del médico o entrenador, a la de uno solo. Por consiguiente, hay de temer los reproches y recibir con agrado las alabanzas de uno solo, y no las de la mayoría. Es evidente. Así pues, ha de obrar y ejercitarse, y comer y beber según la opinión de ese solo, del que le guía y es entendido, y no según las opiniones de todos los demás. Así es. Bien, si no obedece a ese y menosprecia su opinión y sus balanzas, y por el contrario, estima las palabras de la mayoría, que no entiende nada, ¿no sufrirá algún daño? ¿Cómo no? ¿Qué daño es este? ¿Y a qué afecta? ¿A qué parte del que no ha hecho caso? Es evidente que al cuerpo, pues lo va destruyendo. Dices bien, lo mismo ocurre, Critón, con las demás cosas, pero no ir enumerándolas todas. Así sucede también respecto a lo justo y lo injusto, lo innoble y lo noble, lo bueno y lo malo, asuntos que no son el objeto de nuestra actual discusión. Debemos nosotros seguir la opinión de la mayoría y temerla, a la de uno solo que entienda, si lo hay, al cual es necesario respetar y temer más que a todos los demás juntos? Si no seguimos a este, dañaremos y destruiremos aquello que se mejoraba con lo justo y se destruía con lo injusto. ¿No es así? Yo al menos así lo creo, Sócrates. En fin, si lo que se mejora por medio de lo sano y se destruye por lo enfermo, lo destruimos por obedecer la opinión de los que no entienden, ¿no es posible vivir una vez destruido eso? Y, de alguna manera, hablamos del cuerpo, ¿no? Sí. ¿No es posible vivir con un cuerpo mísero y corrupto? De ningún modo. Entonces, ¿podemos vivir estando destruido aquello a lo que la injusticia daña y la justicia beneficia? ¿O consideramos que es de menos valor que el cuerpo aquella parte de nosotros mismos en cuyo entorno está la injusticia y la justicia? De ningún modo. Por tanto, ¿es más estimable? Sin duda que mucho más. Entonces, querido amigo, no debemos preocuparnos mucho de lo que diga la mayoría, sino de lo que diga el entendido en lo injusto e injusto. Solo él y la verdad deben preocuparnos, de manera que, en primer lugar, no juzgue rectamente al considerar que debemos preocuparnos de la opinión de la mayoría respecto a lo justo, lo noble y lo bueno, y sus contrarios, aunque sin duda podría decir a alguno que la mayoría es capaz de condenarnos a muerte. Evidentemente así es. Podría decirlo Sócrates, tienes razón. Sin embargo, amigo, estos razonamientos que hemos desarrollado me parecen a mí que es el mismo de antes. Reflexiona. Además, si permanece o no para nosotros el razonamiento de que no hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir coherentemente. Por supuesto que permanece. Y que el vivir coherentemente, con honestidad y con justicia, son una misma cosa. ¿Lo mantenemos o no? Lo mantenemos. Por consiguiente, debemos examinar esto a partir de lo acordado. Si es justo que yo intente salir de aquí, no dejándome libre de los atenienses, o si no es justo. Si nos parece que es justo, intentémoslo, pero si no, no es justo. Así que hay que dejarlo. En cuanto a las consideraciones que tú me has hecho con respecto al gasto de dinero, la reputación y la crianza de los hijos, temo, Critón, que estás en realidad. Son consideraciones que los que fácilmente condenan a muerte y devuelven la vida, si de ello fueran capaces, sin la menor reflexión, es decir, de la mayoría de gente. Pero nosotros, puesto que así lo exige el razonamiento, no podemos considerar otra cosa distinta de lo que ahora mismo decíamos. Si obráremos con justicia al pagar con dinero y con favores a los que me van a sacar de aquí, siendo nosotros mediadores en la huida y fugitivos, o si, por el contrario, al hacer todas estas cosas, en verdad vamos a obrar de modo injusto, y si resulta que obramos de manera injusta, no es necesario ya tener en cuenta si hemos de morir, permaneciendo aquí y soportándolo con tranquilidad, o sufrir cualquier otra adversidad, antes que obrar injustamente. Me parece acertado lo que dice Sócrates. Mira qué hemos de hacer. Examinémoslo, mi buen amigo en común,
Y si tienes algo que objetar mientras yo hablo, dilo, y yo te haré caso. Pero si no, deja ya de repetirme, muy buen Critón, la misma frase, que es necesario que yo salga de aquí, aun contra la voluntad de los atenienses, porque yo considero muy importante hacer esto tras haberte convencido, y no contra tu voluntad. Mira, si te parece, está bien establecido el principio del razonamiento, e intenta responder como mejor creas a mis preguntas. Lo intentaré. ¿Afirmamos que en ningún caso se ha de obrar injustamente de forma voluntaria? ¿O en ciertos casos sí y en otros no? ¿O de ningún modo el obrar injustamente es bueno y noble, como hemos convertido en otras muchas ocasiones anteriores? Eso también lo acabamos de decir. ¿Acaso todos aquellos acuerdos anteriores nuestros se han olvidado en estos pocos días? Tal vez ocurre que, desde hace tiempo, Critón, hasta hombres ya viejos de nuestra edad, dialogábamos en serio, sin darnos cuenta de que nada diferíamos de unos niños. O más bien, es como le decíamos nosotros entonces, lo afirme o lo niegue la mayoría, y aunque sea necesario que nosotros suframos cosas mejores o peores que estas, cometer injusticias es, en cualquier caso, malo y vergonzoso para el que lo comete. ¿Lo afirmamos o no? Lo afirmamos. Entonces, de ningún modo se ha de obrar injustamente. Sin duda que no. Luego, ni siquiera el que es tratado injustamente ha de devolverle el mal por mal, como piensa la mayoría, ya que de ninguna manera se ha de obrar injustamente. Es evidente que no. Por lo tanto, Critón, ¿se debe hacer el mal o no? Sin duda que no es conveniente, Sócrates. Y es justo, como dice la mayoría, que el que sufre algún mal responda con nuevos males o no. De ningún modo. Pues sin duda, el hacer mal a los hombres no difiere en nada del ser injusto. Dices la verdad. Luego, ni se ha de responder a la injusticia, ni se ha de hacer daño a ningún hombre, cualquiera que sea el mal que él reciba. Mucho ojo, Critón, al mostrarte de acuerdo con esto, no sea que vayas a caer en una contradicción, pues sé que a muy pocos les parece y les parecerá bien esto, y entre los que tienen esta opinión y los que tienen la contraria, no hay un acuerdo común, sino que es necesario que desconfíen unos de otros, al ver sus respectivos pareceres. Examina muy bien, pues, si tú también estás de acuerdo conmigo y si te parece bien, y comencemos nuestra deliberación desde ese punto, que nunca es correcto cometer injusticia, devolver daño por daño, o responder haciendo el mal. Cuando se recibe un mal, o te apartas o no participas de ese principio. A mí me sigue pareciendo igual ahora que antes, pero si a ti te parece de otro modo, habla y explícate. Si persistes, sin embargo, en lo anterior, escucha lo que sigue. Persisto en ello y estoy de acuerdo contigo. Continúa. Digo lo siguiente, o más bien pregunto. Las preguntas que alguien ha convenido con otros que son justas, ¿se han de hacer o se han de burlar? Se han de hacer. Reflexiona a partir de esto. Si salimos aquí nosotros sin haber persuadido a la ciudad, hacemos daño a alguien y precisamente a quienes se debe o no. Y permanecemos fieles a las cosas que reconocimos que eran justas o no. No puedo, Sócrates, responder a lo que me preguntas, pues no lo comprendo. Considerado del modo siguiente, si a nosotros que tenemos la intención de escapar aquí, o como sea conveniente nombrar a esto, llegaran las leyes y el Estado, y colocándose delante nos preguntaran, dime, Sócrates, ¿qué tienes proyectado hacer? ¿No es necesario que, con esta acción que intentas, proyectas destruirnos a nuestras leyes y a toda la ciudad en lo que depende de ti? Todo parece a ti posible que aún puede existir sin arruinarse una ciudad en la que los juicios se producen no tienen ningún poder, sino que son destruidos por particulares y resultan nulos. ¿Qué responderemos, Critón, ante estas preguntas y otras de tal naturaleza? Muchas razones podría dar cualquiera, especialmente un orador, en favor de esta ley que nosotros intentamos destruir, que establece que los juicios sentenciados tengan plena autoridad. ¿Acaso les diremos: la ciudad nos ha tratado injustamente y nos ha realizado el juicio correctamente? ¿Les diríamos esto o qué? Esto es por Zeus, Sócrates. ¿Y qué diríamos si las leyes dijeran: Sócrates, esto es lo que convinimos tú y nosotras, o más bien convinimos permanecer fieles en las decisiones judiciales que la ciudad determinase?
Si nos extrañásemos de sus palabras, quizás dijeran: Sócrates, no te extrañes de nuestras palabras y responde tú, que tan acostumbrado estás a servirte de preguntas y respuestas. Vamos a ver, ¿qué acusación tienes contra nosotras y contra la ciudad para intentar destruirnos? En primer lugar, ¿no te dimos nosotros la vida y por medio de nosotras desposó tu padre a tu madre y te engendró? Di, ¿tienes algo que reprochar a las leyes que se refieren al matrimonio? No tengo nada que reprocharles, diría yo. Y a las que se refieren a la crianza de los hijos, de la educación, en la cual tú también has sido educado, ¿acaso no disponían bien aquellas que nosotras establecidas para ellos, recomendado a tu padre que te educase en la música y en la gimnasia? Sí, afirmaría yo. Entonces, si gracias a nosotras naciste, fuiste criado y educado, ¿podrías decir en principio que no era el resultado de nosotras y esclavo nuestro, tú y tus progenitores? Y sí, así es. ¿Crees que tenemos los mismos derechos y es justo que tú nos hagas lo mismo que nosotras intentamos hacerte? Pues, sin duda, tus derechos no serían iguales respecto a tu padre y a tu madre, si lo tuvieras, de manera que pudieras responderles haciéndoles lo mismo que ellos te hicieran, insultando si fueras insultado, golpeando si fueras golpeado, y otras muchas cosas de este estilo. Te sería posible, en cambio, obrar con respecto a la patria y a las leyes, de manera que si nosotras nos proponemos matarte, considerando que es justo, tú intentes, en medida de tus fuerzas, destruirnos a nosotras, las leyes y la patria, y afirmes que, al hacer destruirnos a nosotras, haces algo justo tú, que en verdad te ocupas de ejercitar la virtud. ¿Acaso no eres tan sabio que se escapa que se merece la patria más honor que la madre, el padre y todos los antepasados, y que es más venerable y más sagrada y digna de la mayor estima de los dioses y entre los hombres de juicio, y que hay que respetar y obedecer y halagar más a la patria? Si se irrita, que al que, si manda sufrir algo, hay que soportarlo en la mansedumbre, ya sea ser azotado como ser encarcelado, o ir para ser herido o morir, y que hay que hacer esto porque es justo, y que no hay que ceder, ni retroceder, ni abandonar el puesto de batalla, sino que, incluso en la guerra y en la cárcel, y en todo lugar, hay que hacer lo que demande la patria y la ciudad, o persuadirla de lo que es justo por la naturaleza, y que no es piadoso maltratar a la madre y al padre, pero menos piadoso es maltratar a la patria. ¿Qué diríamos esto, Critón? ¿Dicen las leyes la verdad o no? Me parece que sí. Quizá incluso dijeran las leyes: examina además, Sócrates, si es verdad esto que decimos, que no es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. Nosotras te hemos engendrado, criado y educado, y te hemos de además ciudadanos, hecho partícipe de todos los bienes que hemos podido. A pesar de todo esto, declaramos públicamente que cualquier ateniense que lo desee, después de que haya alcanzado la ciudadanía y haya conocido los asuntos políticos y a nosotras las leyes, si no le satisfacemos, puede libremente coger sus cosas y marcharse a donde quiera. Y ninguna de nosotras, las leyes, es obstáculo ni se opone a que, si alguno de vosotros quiere marcharse a una colonia, si no somos de su gusto, ni nosotras ni la ciudad, o si quiere irse a otra parte y vivir en el extranjero, se vaya donde le plazca, llevándose lo suyo. Pero aquel de vosotros que se quede, sabiendo que de manera que nosotras hacemos justicia y administramos la ciudad en los demás aspectos, afirmamos que éste, de hecho, está de acuerdo con nosotras en hacer lo que nosotras ordenamos y decimos. Si no obedece, que es 3 veces culpable, porque no nos obedece a nosotras, que somos sus progenitoras, porque lo hemos criado y porque, habiendo estado de acuerdo con nosotras en obedecernos, ni nos obedece ni nos persuade si no hacemos bien alguna cosa, a pesar de que nosotras proponemos hacer lo que le ordenamos y no le imponemos por la fuerza, sino que permitimos una opción entre dos: persuadimos u obedecernos. Y no cumple ninguna de las dos el que nos obedece. En tales acusaciones cumple ninguna de las dos en las que nos obedece. Tú, Sócrates, te verás envuelto si haces lo que tienes en mente, y no entre lo que menos de los atenienses, sino entre lo que más. Y si entonces yo dijera, ¿por qué? Quizás me increparían con toda justicia diciéndome que yo soy uno de los atenienses que más he estado de acuerdo con ellas, pues afirmarían: Sócrates, grandes son las pruebas que te hemos
de que éramos de tu agrado y nosotros y la ciudad, pues, y no te habrías quedado en ellas de cualquier otro ateniense, si no te hubiese gustado estar sobre todo. Nunca te has ausentado de ellas ni para salir a una fiesta, excepto una vez al istmo, ni has ido a ningún otro sitio, a no ser en alguna expedición militar, ni hiciste ningún jamás viaje como los demás, ni tuviste deseo de conocer otras ciudades y otras leyes, sino que nosotras y nuestra ciudad fuimos suficientes para ti. Tan plenamente los elegiste y estuviste de acuerdo en vivir como ciudadanos según nosotras, que incluso tuviste hijos aquí, sin duda, porque te agradaba la ciudad. Pues bien, te hubiera sido posible, en este mismo proceso, pedir para ti el destierro si hubieras querido, y lo que ahora intentas contra la voluntad de la ciudad, entonces lo habrías hecho con su consentimiento. Entonces tú te vanagloriabas de que te enojarías si era preciso morir, y elegías, según afirmabas, la muerte antes que el destierro. Ahora, por el contrario, ni respetas aquellas palabras, ni te preocupas de nosotras, las leyes. Intentas destruirnos y haces lo que el esclavo más ruin haría, al procurar escaparte en contra de los pactos y los acuerdos según los cuales acordaste con nosotras vivir como ciudadano. En primer lugar, entonces, contéstanos si decimos o no decimos la verdad al afirmar que tú, con tus obras y no con palabras, estuviste de acuerdo en vivir como ciudadanos según nosotras. ¿Qué diremos a esto, Critón? ¿No es cierto que estamos de acuerdo? Necesariamente, Sócrates. Pues no violas otra cosa, dirían, sino los pactos y los acuerdos que con nosotras mismas hiciste, ni por necesidad, ni habiendo sido engañado, ni obligado a residir en poco tiempo, sino en 70 años en los que te fue posible ir a otro lugar, si no te agradábamos o no te parecían justos los acuerdos. Sin embargo, tú no preferiste ni Macedonia ni Creta, las cuales siempre dices que están bien gobernadas, ni tampoco otra ciudad griega ni bárbara, sino que de esta has estado ausente menos que los cojos, los ciegos y los demás lisiados. De este modo, es evidente que la ciudad y nosotras, las leyes, te agradamos más a ti que a los demás atenienses. ¿A quién le agradaría una ciudad sin leyes? ¿No vas a permanecer fiel ahora a lo acordado? Si no obedecerás, Sócrates, y así no quedarás en ridículo marchándote a la ciudad, reflexiona, pues. Si violas estos acuerdos y delinques en algo de esto, ¿qué bien te producirás a ti mismo o a tus amigos? Pues es poco o menos evidente que también tus amigos corren el riesgo de ser desterrados y ser privados de la ciudadanía o de perder tus bienes. Tú, en primer lugar, si vas a alguna de las ciudades más próximas, a Tebas o a Megara, pues ambas están bien regidas, llegarás, Sócrates, como enemigo de régimen político. Y en cuanto se preocupan de sus propias ciudades, te mirarán con recelo, considerándote destructor de las leyes, si así confirmarás la opinión de los jueces, de manera que parecerá que su sentencia fue justa. Pues el que es destructor de las leyes, fácilmente parecería también que es corruptor de jóvenes y de hombres insensatos. ¿Rehusarías acaso a las ciudades bien regidas y a los hombres honrados? Y haciéndose esto, ¿valdrá la pena vivir? ¿O te acercarás y tendrás la desvergüenza de dialogar con ellos? Pero, ¿con qué razonamiento, Sócrates? ¿Acaso con los mismos de aquí, que la virtud y la justicia son los más estimables para los hombres, así como las costumbres y las leyes? ¿No crees que parecerá vergonzosa la conducta de Sócrates? Hay que creer que sí. O bien te alejarás de estos lugares y te irás a Tesalia con los huéspedes de Critón. Allí sin duda hay mucho libertinaje y desenfreno, y quizás les guste oírte de modo tan gracioso. Huiste de la cárcel poniéndote un disfraz o envuelto en una piel o usando cualquier otro método habitual para los fugitivos, cambiando además tu apariencia exterior. No habrá nadie que te pregunte por qué un hombre viejo, al que le queda poco tiempo de vida, como es natural, tuvo el descaro de desear vivir tan tenazmente, violando las leyes más importantes. Quizás no, si no ofendes a nadie. En caso contrario, oirás muchas cosas indignas de ti. Ciertamente, vivirás adulando a todos y siendo su esclavo, pues ¿qué harás allí sino darte a la buena vida como si hubieras viajado a Tesalia para ir a un banquete?
¿Dónde se nos quedarán aquellos razonamientos acerca de la justicia y las restantes formas de virtud? Pero, ¿es a causa de tus hijos por lo que quieres vivir para criarlos y educarlos? ¿Cómo? ¿Llevándotelo a Tesalia los vas a criar y educar allí? ¿Haciéndolos extranjeros para que también obtengan de ti ese beneficio? ¿O no es eso, sino que educándose aquí se van a criar y educar mejor si tú estás vivo, aunque no estés con ellos? Ciertamente, tus amigos se ocuparán de ellos. ¿Es que no se preocuparán de ellos si partes hacia Tesalia y si vas al Hades? ¿No? Sí, en efecto, existe alguna deuda de los que afirman que son tus amigos. Es necesario creer que sí los cuidarán. En fin, Sócrates, obedécenos a nosotras que te hemos criado, y no a tus hijos ni a tu vida ni a ninguna otra cosa estimes en más que la justicia, para que, al llegar al Hades, puedas alegar en tu defensa esto ante lo que allí gobierna. Pues aquí es evidente que obrar de tal modo ni para ti ni para ninguno de los tuyos es mejor, ni más justo, ni más piadoso, ni tampoco será mejor cuando llegues allí. Si te marches ahora, te vas habiendo sido condenado injustamente, no por nosotras las leyes, sino por los hombres. En cambio, si huyes de forma tan vergonzosa, devolviendo injuria por injuria, mal por mal, habiendo quebrantado tus acuerdos y tus pactos con nosotras, y habiendo hecho daño a lo que nos menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, entonces nosotras, mientras vivas, estaremos irritadas contigo, y allí, en el Hades, nuestras hermanas las leyes no te recibirán bien, sabiendo que intentaste destruirnos a la medida de tus fuerzas. Vamos sabiendo que intentaste destruirnos a la medida de nuestras fuerzas, para que te convenció Critón a hacer lo que dice más que nosotras. Has de haber querido, amigo Critón, que yo creo oír esto, como los coribantes creen oír las flautas, y en mí retumba el eco de estas palabras, y hace que no pueda oír las demás, y además, al menos en los que por ahora a mí me parece bien. Si dices algo en contra, hablarás en vano. Sin embargo, si crees que nos puedes conseguir algo más, habla. No tengo nada más que decir, Sócrates. Bien, Critón, obremos así, puesto que así lo aconseja la divinidad.